Muy buenas noches a todos los que en esta noche me están viendo a través de este medio de comunicación, a través de mi canal de YouTube, como también a través del Facebook. Mi deseo es que Dios les bendiga grandemente en este día lunes 13 de octubre del año 2025. En este momento son las 21 horas. Acabo de llegar de la reunión de pastores, de consejo de pastores que tenemos aquí en la ciudad, todo primero o según lunes de cada mes. Así que hace unos días que tenía el sentir en mi corazón de poder compartir con ustedes que me ven del otro lado, quizás esté solo o esté sola, quizás esté con tu esposo, con tu esposa, a lo mejor estás con la familia, a lo mejor estás trabajando, no sé. Pero mi deseo es que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Así como lo deseo para nosotros, también la familia, para mí, para mi esposa, para mis hijos y toda mi familia, les deseo a ustedes también la bendición del cielo. Es un privilegio muy grande esto que el Señor me da para poder hablar acerca de las cosas que tienen que ver con los tiempos en que vivimos, que no son tiempos fáciles. Dice la palabra que son tiempos difíciles y tiempos peligrosos. A veces no podemos dejar o no podemos evitar de hablar de estas cosas que nos tocan muy de cerca en nuestra vida cotidiana, porque vivimos en un mundo cada vez más convulsionado, cada vez más complicado, cada vez más lleno de conflictos y de problemas. El hombre se ha venido abajo, la humanidad se ha venido abajo desde el punto de vista moral por sobre todas las cosas. Y esa es una de las cosas que más le afecta y que menos le gusta y le agrada a Dios. El tema de la moralidad del hombre. Porque cuando sucedieron estas cosas, que tiene que ver con el hombre en sí mismo, con el ser humano, fue que sucedió, al poco tiempo de la creación del hombre, sucedió el diluvio. Dios no pudo soportar la violencia, la maldad y la corrupción que se había generado en esos tiempos, en la época de Noé. Y así fue como Dios habló a Noé y le dijo que preparara un arca, le dijo todas las medidas que tenía que tener, cómo lo tenía que hacer y que iba a mandar un diluvio a la tierra. Porque Dios dice, su palabra se había arrepentido de haber creado al hombre. Para llegar a ese extremo, creo que era algo terrible lo que estaba sucediendo sobre la faz de la tierra. Y así fue como Dios encontró un hombre justo, un hombre fiel, como lo fue Noé, sus tres hijos y sus tres nueras. Y de esa manera fue que Noé predicó a la gente diciéndole que venía un diluvio, pero la gente, como siempre, como pasa en la actualidad, no le creía. ¿Qué va a venir diluvio si nunca llovió? Es verdad que hasta ese momento nunca había llovido. La tierra era regada por los rocíos de la noche, pero lluvia nunca jamás había habido hasta ese momento. Y vaya que lluvia, un verdadero diluvio. Y de esa manera fue que Dios se deshizo de toda la humanidad y salvó a Noé y a su familia. Y así estamos en los tiempos de ahora. Noé en su tiempo le hablaba a la gente de que vendría un juicio de Dios, que era el diluvio, y que todos iban a perecer, y que todos iban a desaparecer. Pero nadie le creía. Este está loco, mira lo que habla. Lo mismo pasa en la actualidad, en nuestros días. Porque dice la palabra del Señor
que en estos últimos tiempos serán como los días de Noé. Dice la palabra de Dios que se las pasarán casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, y uno le habla a la gente acerca de Dios y no quiere saber nada. Le habla de que Jesús va a venir pronto hasta las nubes a llevar a los que se han convertido a Él, a los que han creído en Él, a los que le han recibido como su único y suficiente Salvador, vendrán hasta las nubes y no, nadie lo cree. Por eso es que nosotros como pastores nos ocupamos de hablar de esto que tiene que ver con la salvación del alma de la persona, con la salvación del alma de ti, querido amigo, con la salvación del alma de ti, querida amiga, querida familia. Y es por eso que nos ocupamos de hablar acerca de estas cosas. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, en todo orden de la vida. Jesús dijo en San Mateo 24 que decía, oiréis de guerras y de rumores de guerra, nación se levantaría contra nación y reino contra reino. Habría hambre, pestilencia, habrían terremotos y todo ese tipo de sucesos. Y él dijo, y es necesario que todo esto acontezca. Cuando los discípulos le preguntaron qué señales habrían antes de su venida, que es lo que estamos esperando, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que Él volvería. Entonces le preguntaron qué señales habría, y Él le dijo todo esto que acabo de mencionar. Y comenzó todo eso a cumplirse. Mire que esta palabra profética que Jesús habló hace 2000 años. Hace casi 2000 años que Jesús habló esto que iba a suceder. Y esto lo estamos viendo a diario. Realmente se cumple la palabra profética al pie de la letra. Dijo, cuando mencionó todas las cosas que iban a suceder, él dijo esta frase, pero no os turbéis. ¿Qué quiere decir esto? No tengan miedo, no se confundan, no se aflijan, porque es necesario que todo esto acontezca. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y por qué es necesario que todo esto acontezca? ¿Saben por qué? Porque la palabra profética emitida por Jesucristo mismo en San Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, habla en los 3 evangelios el mismo tema, Jesús mismo hablando. Y también a través de todas las palabras proféticas de los profetas del Antiguo Testamento. Daniel, Ezequiel, los principales que hablaron acerca de los tiempos finales. También Jeremías, Isaías y por sobre todo el único libro del Nuevo Testamento, el único libro profético, el Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, una revelación tremenda que Dios le dio mientras él estaba preso, por causa del Evangelio. Y estas profecías, por ejemplo las de Daniel, en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, tenemos que leer los 2 libros, tenemos que leer Daniel para poder comprender Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, significa correr el velo. Apocalipsis nos muestra lo que va a suceder en estos últimos tiempos, como sí también Daniel. Habría mucho para hablar acerca de estas cosas, pero estamos viendo el pleno cumplimiento de Dios sobre la faz de la tierra. Y él habló muchísimo acerca del pueblo de Israel. Y también habló mucho acerca del futuro de la iglesia, del futuro de Israel, del futuro de la Iglesia Católica Romana, del futuro de la humanidad. Y todo esto lo estamos viendo cumplirse. ¿Y saben qué dijo
Jesús, después de que dijo, no os turbéis, no se hagan problemas, no tengan miedo, no se confundan. Dice, y todo esto que va a suceder, que lo estamos viendo nosotros en la actualidad, será principio de dolores. Él dijo, habrá rumores de guerra. Por todos lados escuchamos esto. En la radio, en la televisión, en los noticieros, en los diarios, en los periódicos, también en las redes sociales. Podemos verlo en YouTube, podemos verlo en Facebook, podemos verlo en Instagram, en Telegram, podemos verlo en todas las redes sociales. Y vemos el pleno cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos cómo una nación se levanta contra otra. Si nos ponemos a hablar acerca del pueblo de Israel, todas las naciones que lo han atacado, porque el pueblo de Israel nunca inició una guerra. Siempre fueron otras naciones, principalmente las que están alrededor de ellos, allí en el Medio Oriente, fueron los que provocaron las guerras que se han sucedido a través de estos 77 años que tiene de existencia Israel como un pueblo libre, soberano, independiente, hasta la actualidad. El pueblo de Israel, cuando estaban juntos, Jesús les dijo que, porque los discípulos le decían, mira el templo, mira qué hermoso. Y Jesús les dijo, no se jacten de este templo tan lindo y hermoso, porque no habrá piedra que quede sobre piedra, todo esto va a ser derribado. Ellos no entendían de qué se hablaba. Hablaba sí del templo físicamente, pero también hablaba de su cuerpo, de su sacrificio en la cruz. Y la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo, fue destruido en el año 70 por el ejército romano, del imperio romano que dominaba en aquella época. Y en el año 70 vino el mariscal o el general Tito, y vino con su ejército y destruyó el templo. Se cumplió la palabra de Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo único que quedó, lo que hasta ahora vemos a través de los medios de comunicación, el muro de los lamentos, donde van los judíos, donde va mucha gente. Y la ciudad de Jerusalén. Pero del templo quedó solamente una sola parte, una pared, digamos, que es el muro de los lamentos. Luego, después, en el año 130 antes de Cristo, se produjo una segunda invasión del imperio romano a Israel, y fue donde, diríamos en palabras vulgares, se armó el desparramo de todos los judíos. Se produjo lo que se llama la diáspora, la dispersión de todos los judíos sobre todas las naciones del mundo. Quedaron todos a la deriva. No quedó nada ni nadie allí en Israel, en Jerusalén, donde estaba. Y así fue sucediéndose año tras año. Podemos hablar también de las 70 semanas de Daniel, pero eso sería un tema muy largo. Podemos hablar un poco de la gran tribulación. Podemos hablar un poco de la venida de Jesucristo, lo que se llama el arrebatamiento, de que los muertos resucitarán primero y luego los que hayan quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que hablamos tanto del Evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas. Yo creo que, a mi criterio, un 90% de las palabras proféticas de la Biblia se han cumplido. Solo faltan algunas. Hay una de ellas que es muy importante y que Jesús mismo dijo: y este Evangelio será predicado en todo el mundo para que crean en Dios. Y todavía el Evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Hay muchos lugares donde
el Evangelio de Jesucristo no ha llegado. Ahora es mucho más fácil que pueda avanzar el Evangelio más rápidamente por los medios de comunicación avanzados que tenemos en la actualidad, a través de los informativos, porque algo que sucede con nuestros antípodas, que son los japoneses u otros países alrededor, ya lo sabemos en un segundo, a través de la tecnología. Como este medio que estamos usando ahora, a través de los videos, que podemos subirlos a YouTube, que podemos subirlos a Facebook, que podemos subirlos a Telegram, a WhatsApp y todas esas redes sociales. Así, de esa manera sí va a llegar el Evangelio a todo el mundo. Hay lugares donde no tienen la tecnología que tenemos nosotros, lugares muy lejanos. Son 5 continentes los que componen el globo terráqueo, nuestro planeta. Asia, África, Europa, América y Oceanía. A la mayoría de ellos, a las casi 198 naciones que existen en el mundo, ha llegado la palabra de Dios. Ahora, hay muchas religiones en el mundo. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos que tomar el protagonismo que nos corresponde para hablar acerca de la palabra de Dios, como lo hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Felipe, pero mucho más el apóstol Pablo. Era un hombre que primero perseguía la iglesia, pero luego cuando Dios se le apareció en el camino a Damasco, fue transformado, cambiado totalmente. Dios le dio ese ministerio específico para predicar a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Y gracias a Dios por esa palabra. El apóstol San Pablo escribió 13 cartas que quedaron aquí en las Sagradas Escrituras. Podría ser 14 cartas con Hebreos, que teológicamente no se sabe quién lo escribió. Pero yo lo he leído varias veces y por el modo de hablar, diríamos, por el modo de escribir y por su forma de expresarse, para mí lo escribió Pablo también. No digo que sea así, pero para mí lo escribió Pablo, es mi pensamiento. Entonces serían 14 cartas, fíjense. Y hay algunas, dijo San Pedro, que también escribió 2 cartas, primera y segunda Pedro. Él dice, de las cuales, hablando de las cartas de Pablo, hay algunas muy difíciles de entender que los indoctos tuercen. ¿Y por qué tuercen? Las tuercen para su conveniencia, como hace mucha gente ahora. Y bueno, yo quiero terminar mencionando 3 cosas que tienen que suceder antes de que Jesucristo venga. Antes de que Jesucristo venga. Está escrito aquí en la palabra de Dios. Lo primero que va a acontecer es la apostasía. Porque hay un versículo en la palabra de Dios que dice que la venida del Señor no vendrá hasta que antes no venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es negar la fe en Jesucristo. Es abandonar la fe en Jesucristo. Es comenzar a cambiar de pensamiento y decir, pero esto del Evangelio nunca se cumple lo que dice, Jesús dice que va a venir, hace años que escucho esto. Y se van apartando, se van alejando. Se van alejando. Eso es lo primero que va a suceder, la apostasía. Y ya la apostasía está vigente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque hay muchos, dice una de las cartas de Pablo, dice hay muchos que apostatarán de la fe, siguiendo a doctrinas de engaño y doctrinas de demonios. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que lo primero que va a venir es la apostasía, el dejar de creer en Cristo, comenzar a creer en otras cosas, doctrinas de demonios,
filosofía, hueca filosofía, dice Pablo, entonces se van alejando de la realidad de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios y de la verdad que es Jesucristo mismo cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, este era el punto número 1, la apostasía. Habría mucho más para hablar, pero yo no quiero utilizar tanto tiempo. En algún momento hablaré un video de cada cosa. En segundo lugar, segundo punto, lo que va a suceder antes de que venga Jesucristo es la persecución de la iglesia cristiana. ¿Cómo se entiende esto? Hasta ahora nosotros en Argentina y otros países de América y otros países de Centroamérica y en Estados Unidos también, en Alaska, bueno, en Canadá, hay libertad para poder hablar acerca de Jesucristo. Nadie nos prohíbe hablar de Jesucristo y tener la Biblia. Y tenemos que saber aprovechar ese tiempo. Este tiempo, no dejarnos llevar por doctrinas erróneas. La persecución va a comenzar a venir aquí, incluso a nuestro país, la Argentina, de a poco. Van a salir, algunas leyes restringiendo de a poquito la libertad de expresión y la libertad religiosa. No sabemos, pero va a comenzar y que van a comenzar a prohibir a que se lea la Biblia, van a comenzar a prohibir a que se reúnan para celebrar los cultos al Señor, van a comenzar a prohibir a que uno hable a través de las redes sociales o a través de la radio o a través de la televisión del Evangelio de Jesucristo. Porque hay muchos países ya de otros continentes donde no se permite hablar del Evangelio, ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Como por ejemplo, en el Asia, la India, Pakistán, Somalia. En el África hay muchos países que no se permite hablar del Evangelio de Jesucristo. Rusia, no se permite hablar del Evangelio de Jesucristo. Cuba, no se permite hablar del Evangelio de Jesucristo. Hay muchas naciones, como dije, en los distintos continentes, en el Asia especialmente. Corea del Norte, totalmente prohibidos, son ejecutados, son muertos. En Pakistán también, en Irán también, en Libia también. En todos esos países no se permite hablar, porque son todos países musulmanes y países islámicos, que cualquiera que no cree en lo que ellos han dispuesto que es la única verdad en sus países, los ejecutan. Y voy a decir de paso que hay dos precios que nosotros teníamos que pagar. Uno de ellos fue el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, que nosotros no lo hubiéramos podido pagar nunca. Por eso fue que Jehová Dios mandó a Jesucristo a la tierra a tomar forma humana para que fuera a la cruz del Calvario y diera su vida por toda la humanidad para poder ser rescatado y para ser librados de la condenación eterna. Ese es el precio más grande que nosotros no lo podríamos haber pagado nunca. Por eso es que ahora estamos en el tiempo de la gracia, de la libertad, de la bendición de Dios. Todavía está vigente ese tiempo de la gracia y todavía está vigente el sacrificio de Cristo. Todavía está vigente la sangre de Jesucristo y la salvación en Él. ¿Y qué estamos esperando? Ese es uno de los precios que nosotros no hubiéramos podido pagar. De ninguna manera, pero lo pagó Cristo a través del Padre, a través del Espíritu Santo. El otro precio que hay que pagar, ese sí lo tenemos que pagar nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿No fue que Cristo ya pagó todo el precio? Sí, el precio de la salvación, sí, ya lo pagó, como lo dije recién. Pero nosotros tenemos que pagar el precio del costo que tiene predicar el Evangelio.
Todos esos que no pueden predicar con libertad el Evangelio en la India, en la China, en Japón, en Corea del Norte, esos países donde no se permiten, Irán, Libia, Siria, todos esos países, y se reúnen ocultamente en cuevas o se reúnen también en lugares muy escondidos, porque si las autoridades los encuentran, los meten presos o los llevan a hacer trabajo forzado, o si no, directamente los ejecutan, los matan, o los fusilan o los decapitan. Y ellos creen estar agradando a Dios, bien dice la Biblia, ¿no? Os matarán creyendo que hacen bien a Dios. Y así está sucediendo en el mundo entero. Ese precio es el que tenemos que pagar, porque si yo quiero ser fiel a Dios y a mí me quieren obligar a negar mi fe en Dios, yo tengo que mantenerme firme en Jesucristo. Yo tengo que pagar el precio de mi fe en Jesús, como lo han pagado muchos ya. Yo tengo que mantenerme en Él. Habrá muchos que negarán su fe por no morir, pero habrá muchos que no les importará todo lo que hagan, que los maten, que los ejecuten, porque no quieren negar su fe en Jesucristo. Cualquiera diría, pero entonces no es fácil el Evangelio. Claro que no. El Evangelio no es fácil, pero es posible. El Evangelio no es tan simple como parece, pero tenemos que ser fieles al Señor, obedientes al Señor y tenemos que vivir en santidad. Yo me he tomado de esas tres cosas, hay otras más también, pero Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta estas tres cosas. Primero, el precio que pagó Cristo, el precio que tenemos que pagar nosotros. Bueno, estas dos cosas. Pero venía hablando yo de tres cosas, que era la apostasía, la persecución, y justamente por eso estaba hablando de esto. Y lo último que va a acontecer antes de la venida del Señor, primero la apostasía, después la persecución de la iglesia, y después va a venir un avivamiento, el último. Algunos dirán, ¿qué avivamiento va a venir? Algunos pastores, algunas iglesias. Yo también pensaba de esa manera. Pero ahora sí creo de que antes va a haber una oportunidad maravillosa de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo. Porque Él dice que no tiene en tardanza su venida como algunos, sino que Él quiere que procedan todos al arrepentimiento. Entonces vendrá un avivamiento a la iglesia, se soltará una forma más fácil de llegar a Cristo a través de la persona y de su sacrificio en la cruz del Calvario, y podremos lograr conquistar mucha gente. Y ese es el tiempo que vendrá y se cumplirá la palabra de Joel, donde habla que los jóvenes verán visiones, que los viejos o los jóvenes profetizarán, los viejos verán visiones, y todo eso que dice así, que dice allí en el libro de Joel, en el libro profético, y se cumplirá la palabra de Dios. Así que acá estoy terminando ya. Tres cosas que van a suceder antes de la venida de Jesucristo hasta las nubes. Primero, la apostasía. Segundo, la persecución de la iglesia cristiana. Tercero, un avivamiento. ¡Qué maravilloso! Yo quiero aprovechar las tres cosas. Yo quiero aprovechar las tres cosas. No irme a la apostasía de ninguna manera. No negar mi fe. Y aprovechar
esta última oportunidad que Dios nos da con el avivamiento que vendrá sobre la faz de la tierra. Dios va a permitir esto para abrir las puertas a los que se negaron hasta ahora, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Después sí, terminará el tiempo de la gracia y vendrá Jesucristo, será levantada y de ahí vendrán muchas cosas consecuentes. Y bueno, yo mencioné cuando Jesús habló acerca de la guerra, del hambre, de la pestilencia. Eso lo vamos a hablar en otro momento, porque el tiempo se me pasa. Y yo no quiero pasar más de media hora. A veces quiero hablar 20 minutos, 15, y no puedo. Porque me llena el corazón de alegría poder hablar de estas cosas, para que ustedes sepan cómo será. En la próxima hablaremos de las demás cosas que vendrán. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos peligrosos, dice la Biblia. Peligros por todos lados, en todo sentido, en todo aspecto. Y vamos a orar a Dios por la gente que se niega a creer en Jesucristo. Y vamos a orar a Dios para que la gente no se vaya tras las religiones, tras las religiones mentirosas, tras la apostasía, tras también de las sectas y de tantas religiones engañosas que hay. Porque el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Así que, querido amigo, querida amiga, querida familia, este mensaje dejo en tu corazón para que tú lo medites, lo tengas en cuenta. Esto lo voy a subir dentro de un rato a mi canal de Facebook, mi canal de YouTube, también a mis dos Facebook, Esteban E. Núñez y Un Momento de Reflexión, para que ustedes lo puedan escuchar. Los abrazo en el Señor y les deseo lo mejor. Por eso es que hablo todas estas cosas, porque no quiero que ninguno se pierda. Ni yo. No, yo oro al Señor, digo, Señor, yo no me quiero perder. No quiero que mi familia se pierda. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. Dios los bendiga ricamente y nos vemos en la próxima comunicación. Dios les bendiga.